Actualmente, algunas de las posesiones más íntimas de nuestros aldeanos se pueden ver en los grandes museos del mundo. Probablemente, esta pequeña habitación de Turín reúne más historia egipcia que cualquier otra habitación del mundo. Esto de aquí son rollos de papiro desenrollados en los que escribieron los escribas. He aquí muestras de un juicio real. Este es el mapa más antiguo del mundo, pero este papiro es lo que nos ha traído hasta aquí. Es una especie de reliquia en mal estado que esconde un mundo mágico. Mirad esta cabeza diminuta, un pequeño animal que toca la flauta doble. Es el flautista de Hamelin. Debajo vemos un pájaro que sube una escalera. Algo muy tonto para un pájaro, no puede volar. En realidad, todos los animales de este papiro hacen cosas extrañas e insensatas. Es una copia moderna porque, como verán, el original está un poco desgastado, aunque todavía se puede ir descifrando lo que ilustra. Y vemos este mundo del todo insensato. El burro, un animal malo convertido en sacerdote. Todo tipo de cosas maravillosas y sobrenaturales. Puede parecer de risa, pero no es un chiste. Es un mundo inestable, un mundo patas arriba. Y encontramos todavía otro tipo de dibujo entre estos extraños papiros. Muestra 12 parejas haciendo el amor. Es un papiro erótico, el único que sobrevivió. Un documento extraordinario, pensad en ello. Es una tira larga y delgada que podemos dividir en dos mitades. Una de ellas es agradable, tierna, amorosa, incluso atemporal. La otra está llena de animales locos haciendo cosas extrañas. Podríamos decir que refleja el subconsciente de los aldeanos. Estamos observando la mente de alguien. Os puedo contar más detalles sobre el interior de esas mentes. Puedo deciros que un 5% de los sueños de los aldeanos tenían que ver con hacer el amor. ¿Cómo lo sé? Tenemos un libro de sueños de este pueblo. Contiene una lista de 400 o 500 sueños con sus respectivas interpretaciones. Dice, por ejemplo, que soñar que comes carne de cocodrilo significa que serás inspector fiscal. Si sueñas que haces el amor con tu mujer en público, denota ansiedad. Por cierto, los sueños suelen contener dosis elevadas de ansiedad. Un 15% de los sueños tienen que ver con la pérdida del rostro o con el miedo a que tus palabras no sean entendidas en el pueblo. Pensemos en un aldeano que está tumbado en su cama y de repente tenga un sueño horrible. Se despierta y piensa, oh Dios, la interpretación del papiro es terrible, ¿qué puedo hacer? De hecho, el papiro explica qué hacer. Levantarse, bajar a la bodega y comer mucho pan y beber mucha cerveza y rezar así, oh diosa Isis, no dejes que esto me ocurra a mí. Y existía un único dios que observaba con profundidad los corazones de los aldeanos durante sus actos más íntimos cuando tenían los pensamientos más secretos. El oráculo del pueblo era una especie de estatua sagrada del rey Amenhotep I, el hombre que fundó el pueblo y descansó en la primera tumba que construyeron los aldeanos. Su altar era el más venerado. Estaba en un lugar alto, entre los otros templos del pueblo. De allí salía la estatua en pequeñas procesiones en brazos de las gentes, como la gran estatua de Amón-Ra en Karnak. Lo llevaron, por ejemplo, al Valle de los Reyes y de allí por las montañas, y los trabajadores reían y cantaban ante la estatua. Al llegar al valle, bajaban al rey, bebían y comían pasteles especiales que ellos mismos habían elaborado. Pasaban un buen rato, y al caer la noche, retornaban con el dios. Para ellos, era una forma de salir. Pero la función más importante de un dios era, posiblemente, ser una especie de válvula de seguridad para los problemas del pueblo, porque las gentes solían lanzarle preguntas. En ocasiones, por ejemplo, lo llevaban hasta la calle principal. La gente salía de sus casas y preguntaba a Dios, ¿quién se ha llevado mi alfombra? O bien, ¿ascenderán a mi hijo? O incluso, ¿hasta cuándo vivirá mi padre? Y Dios les contestaba. En una de estas ocasiones, un escultor salió de su casa para preguntar a Dios dónde podía encontrar las ropas que le habían robado. Mandaron a buscar el mago del pueblo. Encabezó una especie de procesión y al pasar enfrente de cada casa gritaba el nombre de su propietario. La casa de Kara, la casa de Senenjem, la casa de Nepa. Poco a poco, la procesión iba descendiendo por la calle principal hasta llegar justo enfrente de la casa de Amanak. Debió de ser un momento horrible para él. Después de todo, Dios le estaba acusando ante la puerta de su casa, y enseguida salió y se dirigió a Dios directamente. Le dijo, ¿fue realmente mi hija la que robó las ropas de las que me hablas? Y Dios le dijo que sí. Se pueden imaginar cómo el escriba volvió a entrar cabizbajo.
vio a su hija y juntos clasificaron la ropa que luego devolvieron al hombre que les había acusado. No sabemos si estas ropas eran una especie de conflicto o si realmente su hija era una ladrona. Y así acaba esta historia. Pero seguro que se preguntarán, ¿y cómo se las arreglaba Dios para decir sí o no a algo? ¿Cómo se movía la estatua de piedra? Lo que en verdad ocurría es que el poder de Dios llegaba a los hombros de sus portadores. Así que al descender por la calle principal, en ese punto en concreto, la estatua les presionó tanto que no se podían mover y fue en ese momento cuando Amanak lanzó su pregunta. Dios le contestó asintiendo con la cabeza. Fue así como Dios expresó su veredicto. En Luxor, que se levanta en el emplazamiento de la antigua Tebas, se dan todavía cosas extrañas como esta. Veamos ahora esa mezquita de allí, la mezquita de Abdar el-Jajá. Está construida entre las columnas del templo de Luxor y a muchos egiptólogos les gustaría saber qué dicen los textos que están enterrados en las paredes de la mezquita. Podemos imaginar su alegría cuando en 1935 el rey Farouk donó la mezquita donde yo me encuentro para que acogiese los restos del gran santo. Pero algo muy extraño sucedió cuando los ingenieros fueron a mover el santo. Aquel hombre mayor que había venido de Bagdad para convertir a la gente de Luxor al Islam. Al acercarse a la tumba para levantar el cuerpo y llevarlo a la nueva mezquita, se quedaron congelados sin poder moverse. Se repitió lo que les había ocurrido a los portadores del oráculo al pasar por delante de la casa de Amanak. También se quedaron inmovilizados. Y como el oráculo había señalado a la hija de Amanak, el viejo santo todavía permanece en su tumba, y los egiptólogos aún se preguntan qué hay enterrado ahí debajo. Cuando Amanak se convirtió en escriba de las tumbas reales, los artistas estaban abatidos. Es la sensación que transmite su obra. Esta pared fue decorada en esos momentos. Realmente estaban sin sentido. La vida se había apagado en la obra. Y este es el examen más severo que puede hacerse al arte egipcio. Parece que el chico está vivo. Parece que los ojos nos miran. Parece que el brazo pueda moverse. Bien, pienso que si observamos rápidamente el brazo, nos daremos cuenta de que este ángulo tan mal dibujado no se articula de forma apropiada. No parece que pueda llegar a desplazarse. La razón es que el primer proceso de la obra no se hizo correctamente. ¿Ven estas paredes? Se dejaron en blanco, y luego el maestro delineante dibujó las líneas que posteriormente los escultores grabarían en la pared. Los habitantes del antiguo Egipto lo describieron. Decían, el perfil del delineante, grabarlo con cincel y después colorearlo. Y aquí vemos el resultado. Pero en realidad, el delineante no está demasiado preocupado por plasmar que el rey es un ser viviente. Solo se está ganando el pan. Pinta pequeños labios casi imperceptibles. Una serpiente muerta que se tambalea en un palo delgado, una peluca fea y ruidosa. Pienso que todo esto contribuye a que nos parezca una especie de estampa. Amanak fue también pintor y durante toda su vida diseñó y pintó ataúdes, incluso siendo escriba. Y podemos ver el impacto que legó a estas tumbas durante los 40 años que trabajó aquí. Junto a sus hijos, uno de los cuales se convirtió en maestro colorista, fue testigo de un renacimiento en las tumbas reales. Esta figura, pobre, sin vida y miserable, floreció más adelante, en las pinturas maravillosas de los últimos reyes. Probablemente sea esta la única tumba del Valle de los Reyes donde se pueda ver al maestro delineante trabajando en una pared. En realidad, es mi tumba favorita en todo el valle. Tal vez sea una de las tumbas más inmensas del arte egipcio, y todavía es un poco secreta. Poca gente conoce su existencia, sus magníficas pinturas. Es la tumba del príncipe Montucar Koposhev, un poco desdibujado en la parte superior. Fue él quien se ocupó de los carruajes reales, aunque aquí, más que el príncipe, nos interesan los artistas. Observemos únicamente una línea. En realidad es así como percibimos la calidad de estas pinturas. Miremos este brazo. Se abre, se dobla y luego en otro color empieza de nuevo el proceso.
Pero el artista, antes de trazar la línea, se tomó un segundo y medio. El maravilloso vestido que lleva el príncipe esconde reflexión. Da la sensación que le tiran del brazo y por ello se refleja el ligero movimiento de la piel. Esto sí que es reflexión. Antes de nada hay que pensar, quiero esta o esa calidad. Y tener en tus manos la habilidad de poderlo hacer es extraordinario. De hecho, no se trata simplemente de la calidad del pensamiento y de la acción. Estos pintores elaboraban sus propias pinturas y pinceles. En aquel entonces no existían tubos, así que estos colores maravillosos se pulverizaban en paletas, posiblemente varios días antes de que empezasen los trabajos en la tumba. Realizaban una prueba muy antigua, todavía vigente. Consistía en tomar una gota de pintura entre las dos uñas de los dedos y frotar. Si aún así se notaba el polvo, significaba que la pintura no se había pulverizado y se tenía que moler durante 4 o 5 horas más. Cuando ya estaba del todo pulverizada y había reposado el tiempo necesario, se tenía que dejar unos 2 días en agua, porque si no, al empezar a pintar las líneas mayores, los pinceles filtraban el agua del pigmento, y el resultado era una simple línea de agua. Así que no solo nos encontramos ante una habilidad desmesurada, sino también ante una gran sofisticación y grandes conocimientos artísticos. Una sofisticación extraordinaria. Estas líneas dibujan primero un pie, después el otro, y todavía otro sin levantar el pincel. El pintor, casi como un bailarín, controlaba perfectamente su brazo y sus músculos. Y esto es lo que hace el pincel. Es como si bailara por el aire. Observemos esta línea de aquí que rodea la cara, con una gran rapidez y perfección. Sabe perfectamente a dónde quiere ir a parar y controla desde el final del pincel hasta su brazo, como si de un guerrero samurái se tratase. Lo puede hacer. Es un trabajo sorprendente y no deja de reflexionar. Las pelucas son de madera y para poder describir a la perfección su textura, el artista ha mezclado un poco más de agua con la pintura que dejará caer en las puntas para conseguir la textura deseada. El collar de oro muy bien definido, la pequeña borla que se arruga, que lo mantiene, las borlas de la túnica, todo está minuciosamente descrito, profusamente elaborado, sin dejar de reflexionar en ningún momento. Este sortoso príncipe levantó la atención de sus artistas. Aquí lo vemos realizando varias cosas. Adorando a los dioses, adora a los dioses de la pared, uno después del otro. Y al final, lo más extraordinario de esta tumba es que se puede datar con toda precisión, que el príncipe ha permanecido como una mosca en ámbar porque son acciones que se han repetido durante miles de años, acciones atemporales. Sin embargo, este príncipe, con sus ropas tan preciosas, las pelucas y las joyas, procede exactamente del año 1140 a.C. En los tiempos de Montuker-Koposhev, unos 20 reyes fueron enterrados en tumbas en el Valle Real. Debió de ser el cofre con los tesoros más antiguos del mundo, el fuerte Knox de esos momentos. Imagínense la riqueza. Oro y piedras preciosas, extraídas de las montañas de Egipto y enterradas en estos acantilados. De oro era la piel de los dioses. Muchos ciudadanos de Tebas e incluso extranjeros tuvieron la valentía de robar a los reyes muertos, y no para coleccionar los tesoros, sino para destrozarlos y fundirlos. Se estableció una fuerza policial para luchar contra estos ladrones. Antes de que existiera la carretera moderna, la entrada al Valle Real era así. Una pequeña escalera desembocaba en una grieta estrecha de un conjunto rocoso. Alrededor del valle cerrado, una serie de torres de vigilancia observaban las tumbas reales. Había un silencio tan grande que cualquier sonido, un silbato o un cincel, se elevaba como los murmullos en la cúpula de una catedral. Las tumbas reales permanecieron abiertas a los visitantes. Solo unas puertas de cedro muy finas las cerraban al mundo. Además de las fuerzas policiales que examinaban regularmente las puertas y detectaban rápidamente cualquier intromisión, estaban estas serpientes que, escupiendo su veneno mágico a los ladrones antiguos, preservaban a los reyes. Así pues, los ladrones tuvieron que buscar otras estrategias para entrar en las tumbas reales. En ocasiones se construyeron sus propios túneles y otras veces accedían por otras puertas e incluso por antiguas tumbas vacías. Fue en la última habitación de la antigua tumba donde los ladrones encontraron lo que venían buscando.
Era esto, un montón de gravilla. Y tras el montón de gravilla, yeso y piedra que cubría un agujero, sabían que este agujero llevaba a la tumba real que estaba tras ellos. Por aquí entraron, descendieron por la cuerda, saltaron al suelo de la tumba real y luego siguió una excursión por aquí hasta llegar a las puertas de la habitación real de la sepultura. Todo esto quedaba entre ellos y el rey que descansaba allí. Rompieron pequeños cierres, dejaron la puerta abierta y, seguro que asustados, bajaron estos peldaños hasta llegar a la habitación real. En el centro estaba el rey, rodeado por todos los dioses de su corte. Supongo que pronto los desnudaron a todos, pero lo más crucial, la perla de la obra, era la momia del rey que descansaba en el sarcófago. Así que empujaron la tapa y se rompió al caer al suelo. Yo me encuentro ahora sobre los restos. Sacaron el cuerpo del rey, rasgaron los vendajes de la momia y le quitaron todas las joyas. Le arrancaron el escarabajo, le robaron las pulseras de las muñecas, al igual que todas las hojas de oro que soportaban su cuerpo. Lo rechazaron y lo tiraron a un lado. Luego agarraron los cofres todavía cubiertos de oro y se los llevaron de la tumba para estropearlos en sus ratos libres. El pillaje se propagó por todos los cementerios antiguos de Egipto. La mayoría de los grupos de ladrones contaban con un barquero que les conducía lejos de las tumbas saqueadas. Incluso a veces les dejaba en islas donde fundían el oro para luego repartírselo entre ellos. Por suerte, el escriba Amanak no vivió para presenciar los saqueos de las tumbas reales. En cambio, su hijo, el escriba Harshir, sí que lo vio, y se desesperó porque algunos de los ladrones habían participado en la construcción de las tumbas e incluso algunos eran familiares suyos que vivían en el pueblo. Tebas era una gran ciudad, pero continuaba siendo una comunidad muy unida. Los rumores se propagaban como el fuego. Era muy complicado mantenerlos secretos. En un intento de impedir el arresto de los aldeanos, Harshire recurrió a una estratagema ingeniosa. Acusó del crimen de los aldeanos a otros grupos de saqueadores de tumbas. Redactó un informe oficial para el alcalde de Tebas donde le explicaba que alguien había saqueado las tumbas. De esta forma le obligaba a investigar. Se convocó un gran comité que cruzó el río. Viajó por todos los cementerios reales e inspeccionó durante 2 días las puertas por donde habían entrado los ladrones. Los aldeanos contuvieron el aliento. Luego se difundieron las noticias por los templos hasta llegar al pueblo. Quedaban fuera de toda sospecha. Debió de ser un alivio para ellos. Pero luego cometieron el error fatídico. Sin conocer la estrategia de Harshire, se amontonaron en un barco y cruzaron el río para entrevistarse con el alcalde, el hombre que creían que les había acusado. Querían demostrarle su victoria. Así que los aldeanos bajaban por aquí, hacia el templo de Karnak. Por este camino pasó una multitud que desbordaba de alegría. En realidad, era una expresión política porque estaban celebrando la derrota de su acusador, el alcalde. Buscaban su casa para celebrar ahí su victoria.
Hace mucho tiempo que la casa del alcalde se convirtió en polvo, pero ciertamente no se encontraba muy lejos de aquí. Lo que conocemos, y tal vez sea lo más interesante, es la conversación exacta que mantuvieron el alcalde y los furiosos ciudadanos. Llegaron delante de la casa y se armó un estruendo tremendo. El alcalde salió a la puerta, les vio y exclamó: ¿qué significan estas expresiones de alegría enfrente de mi casa? Soy el príncipe y yo informo al rey. Los aldeanos empezaron a huir en desorden y decían: que todos los reyes, sus esposas, sus madres y sus hijos, es decir, todos los que descansan en la gran y noble necrópolis, que es el Valle de los Reyes, sean protegidos para siempre. Y el alcalde se enfadó al descubrir que ellos habían robado las tumbas. Luego gritó: vuestros actos contradicen vuestras palabras. Y en este momento sellaron su destino, porque tarde o temprano el alcalde iba a atraparles. Lo primero que hizo fue aislar el pueblo. A pesar de los esfuerzos frenéticos del escriba Harshire, no dejaron entrar a los burros que traían los alimentos. Los aldeanos, que dependían del Estado, poco a poco empezaron a pasar hambre. Les señalaron con un ojo brillante y restringieron sus movimientos. El botín, que aún permanecía en los hogares de los ladrones, no se podía trasladar ni esconder. Y finalmente llegó el desastre. Inspeccionaron una a una las casas del pueblo y encontraron grandes cantidades de oro y plata. Como suele ocurrir, no arrestaron a los cabecillas de las bandas, sino al capataz suplente y a 3 miembros de cada grupo. Luego, cruzando el río, les encarcelaron en el templo junto al botín. Y esto es lo que estoy buscando. Sí, esto es lo que hemos venido a ver. Aquí está el rey, aquí está su nombre, aquí sus manos y aquí, aunque un poco borrada, una diosa en cuyo sombrero hay una pluma. Es una de aquellas plumas que cuando mueres y te llaman a juicio se divide en 2 mitades y una parte se coloca en uno de los platillos de una balanza, igual que la del antiguo Bailey, y en el otro se coloca el corazón. Si la pluma pesa más que el corazón, el cocodrilo se te come. Por eso los hombres vinieron a este lugar, porque es su templo, es el templo de la justicia, el templo de Mut. Y aquí encarcelaron a los 8 aldeanos. ¿Se lo imaginan? Pobre escriba Harshire. Probablemente cruzó el río y se sentó en esta vieja piedra y observó por la rejilla. Allá había una puerta. Seguro que miró por la reja y pensó que, a pesar de todos sus esfuerzos, les habían encarcelado. Tenía a muchos miembros de su familia. Su hermano menor y sus 3 hijos estaban allí. Pero el escriba no podía hacer nada, estaba indefenso. Y una noche se fue. Durante 24 días preguntaron a los chicos, confeccionaron listas y les torcieron los brazos porque, en el fondo, esto no era un tribunal de justicia. No estaban decidiendo si los chicos eran culpables o inocentes, solo intentaban recuperar el botín. Por ello confeccionaban listas y les hacían pasar una agonía terrible, una tortura espantosa. Todo terminaba cuando recuperaban el dinero. ¿Qué podías hacer en el año 1107 a.C. si ganabas una quiniela? En realidad, era lo que les había ocurrido a esos chicos. Habían robado el premio gordo. Para el capataz suponía el salario de 50 años y para el resto el salario de 25. Era mucho dinero. Así, las listas de confesiones que elaboraron son fascinantes. Son como un pequeño instante de la vida en Tebas. ¿Qué hicieron con todo ese botín? Eran pobres y con una parte del dinero compraron comida. Pero los alimentos no eran demasiado caros. Había muchas otras cosas que podían conseguir. Se compraron vestidos nuevos de lino, sandalias preciosas, cerveza, carne, aceite para cocinar, todo tipo de cosas maravillosas.
también grandes cantidades de vino que tomaban acompañándose de bellas canciones. Pero esos días ya son historia. Los 8 hombres regresaron de aquel lugar cruzando el río, pero nunca volvieron al pueblo. Posiblemente terminaron atándoles a estacas de madera en el desierto y les dejaron morir allí. Ni después de esto los aldeanos pudieron escapar de la situación. El visir vio que ya no les quedaba sustento para las 3 semanas siguientes y que se estaban muriendo de hambre. Pero un día volvió a Tebas y trajo a todo el pueblo hasta este lugar, el Valle de las Reinas. Les quería dar una lección. Les situó ante esta tumba, la tumba que saquearon los 8 ladrones. Aquí está la puerta. La tumba parecía intacta y cerrada. No habían tocado ni robado la parte frontal, porque, si lo recuerdan, los 8 ladrones accedieron a la tumba por detrás. Así que el visir hizo quitar la puerta y, sin sorprender a nadie, por supuesto, el interior estaba hecho añicos. El sarcófago, los cofres, todo estaba roto. Seguro que los aldeanos se avergonzaron mucho y el visir, dirigiéndose a ellos, exclamó: «No lo volváis a hacer». Y les permitió comer porque ya hacía demasiado tiempo que pasaban hambre. No obstante, la humillación de la gente del pueblo no terminó allí. Aunque el visir les había dado comida, los burros no volvieron a traer alimentos al pueblo. Los ciudadanos, aún hambrientos, se vieron obligados a salir del pueblo, a dejar atrás los grandes templos y a cruzar los campos verdes hasta llegar a la barcaza del visir, que estaba amarrada a la orilla del río. Y allí le suplicaron. Y fue en esos momentos cuando él finalmente les dio pan de sus propias reservas y les mandó ponerse a trabajar de inmediato. En las pinturas que los artistas del pueblo realizaron entonces para la tumba del rey, todavía se percibe vagamente la pesadilla de esos meses. Es como si el infierno real estuviese perseguido por los fantasmas de los sufrimientos de las gentes del pueblo.